0,5% hasta los 4.214 puntos. Así cierra esta última sesión de la semana, una semana con pérdidas, una semana con caídas y una semana que vamos a analizar también de la mano de Javier Echeverri, responsable de Active Trades, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenas, encantados de volver a tenerte por aquí en un cierre semanal también un tanto negativo. No sé qué análisis haces tanto de la sesión de hoy como de toda la semana en la que han imperado las pérdidas, han imperado las ventas. Bueno, pues ayer decíamos rojo que te quiero rojo y hoy todavía más rojo. Continuamos la semana, como bien dices, la semana ha sido de pérdidas completa, vemos la parrilla completamente en rojo y quiero destacaros de esta semana algo importante y es que vemos cómo justamente estamos a puntito de alcanzar en ese bono a 2 años el 5% de interés. Estamos en un 4,92,3%, 4,923% exactamente. Y ojo, porque aquí las cosas se empiezan a poner complicadas. Si nos vamos en el bono a 2 años ya por encima del 5% de rentabilidad y vemos la curva que está sufriendo el bono a 10, que estaba a punto de perder ese 4%, lo tenemos ya en el 4,23,7. Importantísimo esa subida de los bonos y ese distanciamiento que, bueno, en este caso se está cortando un poquito más dentro de la curva de los tipos de interés, pero en cualquier caso sigue siendo tremendamente dispar y, por tanto, mucho ojo con esa situación. El resto de la semana, pues recogemos lo que hemos venido sembrando durante toda la semana. Y si nos vamos al IBEX a verlo un poquito más de cerca, quizás lo que más nos llama la atención y viendo un poco con perspectiva, vemos que justamente está cotizando ahora mismo en esa zona que comentábamos ayer de mayor confluencia de órdenes, de mayor volumen, con más órdenes compradoras que vendedoras, en este caso 548.138, 39, 40 a 473.658 a la espera de terminar esos últimos ajustes de sesión. Al fin y al cabo, bueno, vemos como decíamos justamente en el IBEX 35 hemos llegado a un mínimo importante de hoy de los 9.188, perdiendo los 9.200, doble cero, siempre importante ese nivel psicológico. Y hablaremos a continuación, dentro de nuestra sección un poco educativa, de la parte psicológica, pero es muy importante darnos cuenta que hemos perdido ese 9.200, ese doble cero, hasta recuperarlo en 9.266. Por tanto, bueno, bastante bien recuperado esa zona. Vemos el Eurostoxx también a punto de romper zonas de soporte muy importantes, como podemos ver en pantalla. Lógicamente, a partir de ahí las cosas se pueden dilatar bastante más. Y vemos el SP500 un poco en el mismo sesgo que lleva todas las semanas, después de esa figura de pullback que vimos en el 4.500 durante esta misma semana. Pues Javier, ya que vamos a hablar de la parte psicológica, de la psicología del trading, desde luego muy importante y más seguramente para los inversores de criptomonedas y más seguramente en estas últimas 24 horas. Lo hemos comentado durante el día de hoy, Bitcoin se ha desplomado prácticamente un 10%, está arrastrando a la gran mayoría de las criptomonedas, ha habido 1.000 millones de liquidaciones en apenas 24 horas, prácticamente 700 en nada, en 15 minutos, que más o menos había analistas que preveían caídas, seguramente no de este calibre, seguramente no tan rápidas, y por esto te quiero preguntar, Javier, por Bitcoin, si te parece luego vemos un poco cómo está el resto del mercado, pero está ahora mismo a punto de perder los $26.000, hablando de niveles, de puntos psicológicos y en mínimos de los últimos 2 meses. No sé si se podía prever una caída de este tipo, de esta magnitud. Pues te voy a ser muy escueto en la respuesta. Sí se podía prever, por una sencilla razón, porque desde hace ya bastante tiempo los mercados financieros y los mercados cripto están muy interrelacionados y esa relación, esa correlación positiva que se lleva dando ya mucho tiempo, cuando anteriormente era una relación justamente negativa, era una correlación negativa, la podemos observar en relación de 1 a 3. Por tanto, si vemos movimientos dentro, sobre todo de los principales mercados americanos, podemos hablar de S&P o de Nasdaq, que siempre dilata un poco más y además al cotizar con mayor número, su cifra de cotización es más alta
que la del S&P, siempre vemos esa dilatación superior con respecto al S&P entre el Nasdaq y S&P. Pero normalmente es 1:3. Si te fijas, estamos hablando de un 3,77% esta semana. Si multiplicas por 3, te vas a ese 10% del que estás hablando justamente. Por tanto, como previsible, sí que es previsible. Quizá no en un solo día, quizá no en una corrección tan abrupta, tan brusca, pero es que estamos hablando de criptoactivos. Es que son así. Es como funcionan. Hay que saber dónde se mete uno y en este caso, como decíamos, es cierto que desde noviembre no veíamos caídas de este tipo, tampoco liquidaciones de hasta 1.000 millones de dólares, que es una auténtica barbaridad desde la quiebra de FTX, pero ayer entre la quiebra de Evergrande también que salieron algunas noticias, algunas informaciones de que Elon Musk, en este caso con su empresa SpaceX, había vendido hasta 373 millones en Bitcoin, pues esto disparó el FOMO y el mercado cripto, ya que vamos a hablar de psicología, Javier, es seguramente el más emocional, en el que más falta hace precisamente esta psicología del trading y bueno, pues estas cosas suelen suceder, pero para que no sucedan, Javier, es importante, como decíamos ayer, la formación y la información y hoy, si te parece, vamos a andar un poquito más en eso. Quiero que nos deslumbres, que nos cuentes un poquito qué es esto de la psicología del trading y sobre todo cómo se puede fomentar, cómo se puede mejorar. Pues sí, y además vamos a hablar de ello y justamente con relación al comentario que has hecho, date cuenta que los mercados criptos son los mercados más inmaduros, los más modernos, donde más inversores noveles hay. Y es que incluso los inversores profesionales, dentro de los mercados criptos, seguimos siendo inversores noveles porque los mercados criptos tienen escasos 10-12 años. Por tanto, no hay nadie que lleve 30 años en mercados cripto y que sea un gran experto porque no llevan tanto tiempo. Y por tanto, bueno, es uno de los mercados más inmaduros y que además más público generalista, minorista, atrae al mundo de las inversiones. Pero como muy bien has dicho, dentro de esta sección de la economía en movimiento, hoy vamos a hablar directamente de la psicología en el trading, algo que es verdaderamente importante y que tenemos que entender que al final los mercados financieros son capaces de jugar con nuestra mente, de una manera increíble. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso, ya sabéis que el tiempo la tele siempre es justito y yo suelo hablar muy rápido en esta sección. Sergio, me cortas cuando quieras y comentamos lo que quieras cuando quieras. Mientras tanto, yo voy pasando hacia adelante porque no me quiero extender demasiado. Vale. Decíamos que la psicología dentro del trading es importantísimo y vamos a dividirlo en distintos bloques. El primero, vamos a hablar de inteligencia emocional. Y es que la inteligencia emocional, aunque parezca que no tiene nada que ver con el trading, tiene muchísimo que ver porque nos ayuda un poco a procesar nuestras emociones y sobre todo a la manera en la que reaccionamos con ellas. Importante el autoconocimiento, descubrir cuáles son nuestras fortalezas y debilidades a nivel emocional es fundamental para poder potenciar nuestras fortalezas y prevenirnos o dejar de operar cuando vemos que estamos en un momento que por el motivo que sea puede potenciar nuestras debilidades. La autogestión, como decimos, aprender a gestionar las emociones es absolutamente imprescindible para el mundo del trading y para el mundo de las inversiones en general. Empatía, hay que tener empatía también con las necesidades de los demás, es decir, tenemos que vivir en un ambiente donde estemos relajados, donde veamos que nuestras relaciones interpersonales son saludables y si no lo son, es preferible no cargar mucho nuestra parrilla de operaciones, puesto que nuestro estado emocional va a fluctuar mucho. Por tanto, tengamos eso también en cuenta, que a menudo se descuida muchísimo. Y habilidades sociales, por supuesto, aprender a comunicarse con las personas nos ayuda a no entrar dentro de ese carrusel que las relaciones interpersonales siempre generan y que es importante manejar. Hablamos de que la mente puede ser nuestro peor enemigo y es que la mayoría de los errores en el trading son causados por nuestras propias emociones. Daos cuenta que muchas veces las emociones nos llevan a reacciones irreflexivas y esto supone que muchas veces no tenemos una reflexión, un histórico de cosas que tenemos que hacer y gracias a eso tomamos decisiones pues totalmente irreflexivas. Descubramos una ventaja competitiva. Al incorporar la psicología en el análisis puede anticipar mejor las tendencias del mercado, tomar decisiones más informadas
y desarrollar una ventaja competitiva. Cuando nosotros nos conocemos un poco mejor y sabemos mejor cómo gestionar nuestras emociones, esa ventaja sobre otros operadores de mercado tenemos que saber explotarla. Y luego, por último, por penúltimo en esta sección, la psicología es amigo en el trading. La psicología nos puede ayudar a mantener un enfoque y dominar el autocontrol y mantener una perspectiva equilibrada en todo momento. Es decir, tiene que ser un pilar para que podamos trabajar de manera importante. Como no puede ser de otra manera y como pasa en casi todas las cosas en la vida, hay que huir del ego, siempre lo digo. Intentar tener razón en la operativa de mercados financieros es una de las peores actitudes que se puede tener a la hora de operar, de procesar la información, de entender lo sucedido o de justificar lo que ha sucedido en cuanto a posibles errores. Sesgo y toma de decisiones, importantísimo. Sesgo de confirmación, nuestra tendencia a buscar información que confirma nuestras creencias. Es decir, cuando yo busco información pensando que el mercado es alcista o que a un título le va a ir bien o que una divisa está sufriendo un proceso correctivo, a menudo lo que hago de manera inconsciente es buscar dentro de la información objetiva cosas que me den la razón. Intentemos huir de ese sesgo de confirmación. Como decíamos anteriormente, no hace falta tener razón, hace falta tener objetividad, porque la razón a menudo intentar llevarla, tenerla, mantenerla o justificarla nos cuesta el dinero. Sesgo de anclaje. ¿Qué es el sesgo de anclaje? Pues es nuestra tendencia a aferrarnos a la primera información que recibimos. Si cuando nos ponemos al principio del día a ver alguna información concreta o a abrir las noticias o a informarnos, hay una noticia que nos impacta, nos queda durante todo el día el sesgo mental de que eso es así, y si hay noticias durante el día que contrarrestan esa, nos va a costar mucho más procesarlo. Efecto Dunning-Kruger. Nuestra tendencia a sobreestimarnos en situaciones en las que en realidad tenemos poca o ninguna experiencia. Un ejemplo muy sencillo, acabamos de empezar con una nueva inversión, con una nueva corriente, o llevamos poquito tiempo dentro de un mercado concreto, bien sea metales, bien sea agrocommodities, bien sean criptos como hablábamos, bien sea lo que sea, nos salen tres cosas bien y nos pensamos que ya dominamos perfectamente ese ámbito, que somos unos grandísimos entendidos. Bueno, hablamos siempre también de la humildad, ese efecto Dunning-Kruger. A menudo es esa falta de humildad en la que las emociones juegan un papel feo, y es que no se trata simplemente de creernos los mejores del mundo, sino que es que las emociones nos generan esas endorfinas que hacen que nos pensemos que lo estamos haciendo fantásticamente bien. Y por último, sesgo de retrospectiva, nuestra tendencia a creer que un resultado fue inevitable después de que ya había ocurrido. Es decir, en vez de analizar lo que pasó, cuál fue mi error y si podía haberlo evitado y cómo, tendemos a menudo a decir, bueno, ya, claro, pero es que esto no lo podía saber nadie y yo no lo podía haber previsto. En vez de hacer un análisis objetivo, muy a menudo lo que tendemos es a justificarnos. Importante, cómo los sesgos cognitivos afectan a la toma de decisiones en el trading y cómo mitigar sus efectos. Pues la primera, por supuesto, no puede ser de otra manera, es el autoconocimiento. Y es que hay que identificar esos sesgos cognitivos que hemos visto en la diapo anterior para que no nos afecten demasiado. Estamos siempre expuestos, pero no los vamos a poder evitar. Pero es importante tenerlos en la cabeza. Cuestionamiento. Pida una segunda opinión. Importantísimo. Busque fuentes de información alternativas y desafíe sus propias suposiciones. No se trata de que yo llame a alguien para pedirle información, sino de que contraste una idea con distintas fuentes, y siempre que lo haga con distintas fuentes lo más objetivas posibles y lo más oficiales posibles, vamos a tener una fotografía, una imagen mucho más clara sobre esa idea. Estrategias de evitación, importantísimo. Evite situaciones que fomenten pensamientos sesgados o conflictos emocionales. Si ya sabemos que las emociones juegan un papel importante dentro del mundo del trading y dentro del mundo de las inversiones, intentemos evitar esas situaciones en las que estamos más alterados para operar. Y hablando de estar alterados, vamos a ver cómo se gestiona el estrés, aprendiendo técnicas de relajación. La meditación, el ejercicio regular, la respiración profunda pueden ayudar a reducir la tensión y la ansiedad.
Dependiendo de lo que nos dediquemos, vamos a tener más tiempo o menos. Si el trading o las inversiones son nuestro trabajo principal, tendremos que dedicar una parte del día, tendremos que hacer una agenda donde una parte de meditación, una parte de relajo, una parte de ejercicio sean tan importantes como la información, el análisis o la toma de decisiones. Si por el contrario las inversiones son un modo de rentabilizar nuestros ahorros, tendremos que hacerlo siempre que tengamos esas condiciones más o menos bien pulidas. Si no, es mejor dejarlo para otro día. No hay que operar todos los días si no lo hacemos de un modo profesional, ni mucho menos, y si no está dentro de nuestras estrategias, como comentamos ayer. No siempre el day trading es un trading adecuado para todos los inversores. Practique la toma de decisiones, pruebe su estrategia en simulaciones para enfrentarse al estrés antes de que ocurra. Es decir, si yo sé, como comentábamos el otro día, que yo tengo una estrategia con un 70% de probabilidades, sé que hay un 30% de las operaciones que de manera habitual y haciéndolo correctamente van a salir en negativo y no me va a afectar tanto como si no sé por qué está saliendo en negativo. Por tanto, mantenga una perspectiva saludable. El trading no nos define. Si somos mejor o peores trading, no somos buenísimos, ni somos horrorosos, ni somos la peor escoria del mundo. El trading es una actividad profesional, con más o menos profesionalidad, dependiendo de quién la ejecute, pero es una parte de la vida. No por ello somos fantásticos ni somos horrorosos. Por lo tanto, mantengamos un poco ese contexto dentro de nuestra vida diaria, que es lo más importante. Técnicas de gestión del estrés, y esto parece muy obvio. Cuando hablamos de gestión del estrés, hablamos de imaginarse en un sitio tranquilo, en un lugar feliz, de reducir esa sensación de tensión, de angustia, y tomarnos esos 5 minutos. A menudo sirven 5 minutos simplemente para tomar esa distancia en una situación complicada. Diálogo interno positivo, y esto habrá mucha gente que diga, mira, yo no necesito hablar conmigo, que ya sé lo que pienso. Pues créeme que a menudo ayuda, y hablar con uno mismo de manera positiva, recordando las cosas que hemos hecho bien, sin intentar engrandecerlas, sino simplemente diciendo, oye, pues mira, para el tiempo que llevo, creo que esto lo he hecho bien, creo que esto también, no me voy a dejar hundir porque me han salido varias cosas mal, sé que estoy en un proceso de aprendizaje y que hay cosas que, como todos los aprendizajes, tengo que cometer errores, no pasa nada. Eso es una manera de hablarnos de manera positiva. Gestión del tiempo. Organicemos bien el tiempo de manera efectiva para tomar decisiones informadas, que es lo que decíamos ayer, y limitar el efecto de estrés en el trading. Cuando estamos bien informados, realmente el efecto del estrés baja muchísimo. Última diapositiva, cómo manejar el estrés y actuar bajo presión. Primero de todo, crear un ambiente tranquilo y organizado. Es importante que nuestro setup esté bien organizado, que estemos tranquilos, que tengamos un ambiente con líneas lo más limpias posibles y con menos objetos por medio que distraigan nuestra atención. Después, estructurar nuestro día de negociación. Es importantísimo saber qué es lo que vamos a hacer en el día, qué tiempo dedico a qué cosas. Si me dedico todo el día a operar, si es mi principal actividad, cómo gestiono mi agenda, mis horarios. Es imprescindible tener muy bien estructurado todos los comportamientos que voy a tener durante el día. Y para ello tenemos que tener un plan de negociaciones, un plan de trading, como un plan de negocio de cualquier empresa. Al fin y al cabo, cuando utilizamos nuestros ahorros para rentabilizar, para hacerlos crecer, para hacer que trabaje, no deja de ser un negocio. Y por tanto, como en todo negocio, es necesario un plan de negocio. El trading se llama plan de trading y no es más que la parametrización de los hitos a conseguir durante un periodo determinado. Ese periodo tiene esa serie de hitos que tenemos que ir comprobando. Por tanto, con mi plan de trading voy a ser capaz no solamente de tener una guía que seguir, sino de poder repasar lo que he hecho en el pasado y entender si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, qué es lo que he hecho mal y cómo podría haberlo hecho mejor. Espero que esto os ayude a todos y que os haga reflexionar sobre el mundo de las inversiones, no solamente el trading, sino todas las inversiones en general requieren de un estado psicológico saludable y no siempre lo tenemos porque la vida es así. A menudo nos da sustos, nos genera estrés, nos genera emociones y hay muchas veces que hay que retirarse un poco, parar, respirar y decidir si es el mejor momento para operar en mercados o no.
consejos, hablamos mucho aquí, ¿no?, del análisis técnico, de la información, pero la parte psicológica es igual o incluso más importante en muchas ocasiones. Así que muchas gracias por estas lecciones, por estas diapositivas, y espero que la gente haya tomado buena nota de todo ello. Muchas gracias, Javier, que pases buen fin de semana y te esperamos muy pronto por aquí, te esperamos ya la semana que viene por aquí por Negocios Televisión. Un placer. Aquí estaremos con todos vosotros. Muchísimas gracias, buen fin de semana a todos y buen negocio. Un placer. Bueno, pues nosotros no nos vamos de fin de semana todavía, ni mucho